vivo, de cosas varios errores, ¿no? que hubo anoche de nosotros, yo con mi esposa más que nada. Entonces, y solemos reírnos mucho, gracias a Dios lo tomamos a risa, y sé que un religioso de la época diga, empezaron con el vino y después con el pan, ¿viste? Entonces, son cosas que después lo pudimos resolver en el momento, ¿no? Pero bueno, pasó varias cosas, se había golpeado uno de los chicos acá, que estaba justo el Fer y Gaby tenían que servir a la Santa Cena. Y el nene estaba sangrando la nariz porque se golpeó ahí con la puertita acá. Entonces, claro, en ese tumulto de cosas, yo estaba orando, ¿viste? Estaba orando y dije, bueno, vamos a compartir todo juntos, y pensaron los tres al mismo tiempo que estaba, no pasamos el vino. Y no era, pero vamos a empezar, bueno, todo lo que pasó ayer, ¿no? Algunos ni cuenta, quizás ahora se están enterando porque, claro, están todos así en la atmósfera. Y nosotros nos matamos de risa porque, claro, el que estaba en Facebook sí lo estaba viendo y dice, la cara del pastor, no, porque yo tengo... No suelo ocultar cuando algo no sale como, o sea, el más bíblico, ¿viste? Viene el pan y después el vino, y estaban sirviendo el vino y después estaban al revés. Y me pasa mucho porque es algo, es una vez al mes, y es siempre lo mismo, la Santa Cena no tiene mucho que cambiarle, ¿no? Después, no sé, también traen fruta y todo eso, pero no das banana, das pan y vino. Entonces eso es lo que uno a veces, sí, ahora me río, pero anoche, en el momento, después, bueno, uno, gracias a Dios, se olvida porque inclusive vino mi pastor, al fondo me hacían señas, ¿viste? Hacía esa, pero yo estaba es muy difícil sacarme del eje. Es muy difícil porque hay una responsabilidad. Imagínate, yo freno y digo, vamos a saludar al pastor, y a gente necesitada acá, otra allá, y yo me vaya, claro, si lo naturalice todo, ahí es donde ocurre el error. Que la persona al final se va como vino. Y Dios quería dar más de lo que tenía, por lo menos se sentía mi corazón, y después, bueno, cada uno se fue muy lleno, ¿no? Inclusive Ramón terminó allá en el piso, allá. Estaban todos, gracias a Dios, es lindo eso, ¿no? Inclusive, cuento cosas que tuvo linda noche, ¿no? Claro, porque yo me pongo a orar por un chico acá, y la palabra era para otra persona que era la hermana. Y mi esposa se arrancó a ponerle la mano porque yo estaba con el nene acá. Y todo lo que decía no era para el nene, era para ella. Y bueno, tomaba. Sí, se le notaba encima porque yo estaba acá y estaba tirando así palabras. Y era todo para ella, ¿viste? Mi corazón era como una... Sí, una espada. Una flecha. Sí, es así literalmente. Y uno, bueno, después certifica porque no tenemos la posibilidad de decir, ¿y era de Dios o no era de Dios? ¿Viste? Porque uno se queda siempre con el mambo ese, de decir, che, nos pasaba al principio, el año pasado sufrimos mucho con esas cosas porque no es fácil, no hay que decir, bueno, ¿será Dios o no? ¿No será mi carne? ¿Seré yo? No sé, la emoción, las ganas, yo qué sé. Entonces empezamos a dejar que Dios realmente tiene el control de todas las cosas, es Él el jefe, el Espíritu Santo te usa, a pesar que nosotros no nos sentamos muchas veces capaces, ¿sí? Porque eso lo hablo siempre. Uno por ahí me ve firme acá, vos me ves como un tigre, pero en realidad tengo mis grados de que me veo incapaz en un montón de cosas, muy incapaz, muy inseguro. A pesar que me veo muy seguro, soy muy inseguro de muchas falencias. Y anoche inclusive me impuse la mano solo porque hoy soy pastor, ¿viste? Antes podía, sí, no, pastor, ahora no, ahora es al revés. Pero bueno, es lindo a la vez. Bueno, vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, vamos a leer primero el 1. Vamos al capítulo 1 un ratito y después vamos a pasar por un par de cosas que leía esta mañana y que no va a servir. El libro de Hebreos es uno de los libros hermosos. Toda la Biblia en sí es hermosa porque cada vez encuentro mirá lo que dice acá, y te conforta el alma, el corazón. Entonces, el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, vamos a leer un ratito ahí. Después vamos a ir pasando por el capítulo 2 y vamos a terminar con el verso 18 del 2, ¿sí? Así que bueno, ténganlo ahí que lo voy a hacer pasar un ratito. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? ¿Amén? ¿Comparto? Dale.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Bien? Hasta ahí un ratito. ¿Vieron? O sea, Dios, habiendo hablado en otro tiempo, hoy nos habla a través de... Noten que usa el presente. Por más que fue escrito en el año 95 de nuestra era más o menos, o 100, ¿sí? Está en ese margen del libro de Hebreos. Entonces, por más que haya pasado el tiempo, el escritor o el Espíritu Santo, porque es el que guía a cada escritor, a poner hoy, habiendo, ¿sí? No es que dice, y habló el Señor cuando estaba con nosotros y éramos sus discípulos, y estaba con nosotros y nos dijo, ¿no? Sino que usa hoy, el hoy. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando, sigue efectuando. No es que es un Dios que ya está mudo, que está ya está, lo mandé a mi hijo y ahora que ellos se encarguen en salvarse, ¿no? Porque a veces tenemos esa ideología de que Dios ya hizo en otro tiempo, ya hizo en el pasado. Ahora, ¿qué está haciendo Dios ahora? ¿No? Porque usualmente uso esa pregunta o repregunta que es, ¿qué está pensando Dios en esta misma hora? No solamente acá, lo he predicado varias veces, en varias reuniones, en la Ferreri también cuando estábamos allá, yo hacía esa pregunta. ¿Qué está pensando Dios en este momento? Y yo preguntando esa pregunta, Dios en un momento me dijo, ¿qué piensa tu esposa? Si no conoces la mente de tu esposa, muy difícilmente conozca mi mente. ¿Entendés? O sea, ¿dónde me llevó? ¿Te acuerdas o no? Que fue el año pasado, me parece, no, un poco más, no, más, como dos del año ya. Que estaba allá en la Ferreri, entonces estábamos ministrando en la Ferreri lo que es la alabanza, pero cada canto nos tocaba predicar. Y en esas tantas prédicas yo siempre, cada canto preguntaba eso. Dios, ¿qué piensa en este momento? ¿Qué está pensando Dios? Y en una de esas tantas me dijo, ¿qué piensa tu señora? Y yo a veces ni idea qué piensa mi señora, porque, ¿sí? Entonces, de a poquito uno, ¿qué es lo que intentó Dios? O sea, vos vas conociendo a la persona día a día. Y a Dios también lo vas conociendo día a día. Por eso siempre digo que nos vamos reconvirtiendo al Evangelio. No es que entramos y ya está, me convertí, ya soy cristiano totalmente. No. Todo el tiempo nos estamos reconvirtiendo en cristianos. Todos los días tenemos una chance de entender la mente de Cristo. ¿Sí? Que también está en el libro de Romanos, creo que es que podemos tener la mente de Cristo, lo cual no es sencillo. Pues no es de la noche a la mañana, ya leo la escritura y ya tengo, porque por ahí lees 2 textos y a los 2 minutos te olvidaste. ¿Y qué decía? ¿Qué leí esta mañana? Yo leí algo, ¿qué leí? Entonces cuesta retener y más entender la mente de Dios. Porque la gracia, no me hago. Sí. La gracia hace que nosotros podamos entender la mente de Cristo. Que podamos entender su mente, su forma de ser, su forma de pensar y la gracia, de lo cual nosotros muchas veces tenemos una idea. Por eso le dice que habiendo hablado Dios en otro tiempo a través de los profetas, que los profetas usualmente, perdón, pero me salió horrible. Y ahí tenemos que usar el diafragma, el famoso diafragma que tenés acá y tenés que hacer esto. Entonces, gracias a Dios que uno aprendió, si no iba a poder seguirlo. Entonces, ahí donde uno dice, porque hablan los profetas en otros tiempos, es la cultura. Uno antes, en la antigüedad, Dios usaba a los profetas, agarraba y decía, no sé, Dios me dice que va a venir a destruir Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Dios va a enviar esto. Siempre los profetas era para hacerte volver al Padre. Te hacía, vuélvete, porque usualmente el pueblo de Israel solía irse tras dioses paganos.
siempre lo tengo acá, me molesta. Entonces baja, y cuando baja se encuentra con el becerro, que la gente estaba adorando a otra cosa. Porque el pueblo, usualmente, ¿cuál es el pensamiento ese? Que podemos ver la gloria de Dios, o el líder puede estar en la presencia de Dios, pero el pueblo no en la historia. Pero el pueblo pidió, dános un rey. ¿Sí? Entonces Dios dijo, inclusive Samuel siente que lo están rechazando a él. Y le dice, no me están rechazando, no es como la cosa, es conmigo, dice Dios. ¿Sí? Después le habló el libro, capítulo 1 de Samuel, ¿sí? Está ahí, varias historias, ¿no? Entonces, habiendo hablado en otro tiempo, y eso también tiene que ver con nosotros, que venimos con una cultura, con una ideología de cómo es Dios. Si nacimos en cuna cristiana, Él da bendiciones. Si nacimos en cuna cristiana, ya nacemos con una idea de Dios. Según el pastor que te tocó, si el pastor era muy legalista, seguramente veas a Dios legalista. Si naciste en una iglesia, quizás mi hijo van a nacer en esta congregación y van a ver que acá pequemos de gracia. ¿Qué es gracia? Que da favor, amás por demás, ¿sí? No es que estamos, y vos viniste, no viniste. Que hay como un reglamento, o sea, que seguís el dignario también, no sé cuántos conocieron el dignario, que antes tenían para la alabanza de la adoración, había como un dignario, entonces te daban el dignario y todos cantaban de ahí, según lo que había ahí, entonces todos cantaban y todos cantaban lo mismo. El que no tenía el dignario tenía que estar mirando así, ¿y qué están cantando estos chicos? ¿Se entiende? Entonces, había como siempre una regla. Queda todavía iglesias así, legalistas, en el sentido de que si no venís te disciplino, llegas tarde, no vas a tocar, no vas a cantar. Peor, los músicos. Yo creo que los músicos la pasan feo, ¿sí? Porque ponele que el músico o el solista no llegó ese día. Y el pastor, claro, una bronca, che, porque usualmente los pastores no hacen lo que nosotros hacemos. Que agarramos, preparamos sonido, preparamos Santa Cena, querés un traje de danza, sí, te lo pongo yo, no te das problema. En cambio, la mayoría de los pastores no hacen así. Dicen, no, yo quiero el sonidista, y si no está el sonidista, agarra y el micrófono lo guarda el sonidista y lo hace percho. ¿Se entiende? Entonces, hay gente así, lamentablemente, pero por eso, y después uno que aprende eso. Aprende lo que ve, aprende. Entonces dice, la iglesia es esto. Y muchos con esa ideología también dejaron la iglesia. Porque dijeron, mirá, acá no hay amor, flaco. Si me decís que Dios ama, pero Dios ama así, ¿cuántos músicos? Hoy, después de la pandemia, hay muchos músicos de alabanza, de adoración, que no quieren pisar la iglesia, se dedican a cualquier otra cosa. Pero por lo que pasaron muchos años de crítica, ¿y por qué la gente usualmente no se va del lugar? ¿Sí? Los músicos, por culpa. Piensa que Dios lo va a castigar. No, dijo la iglesia, seguramente Dios me vaya a castigar, que esto y lo otro. Y no es así, Dios no castiga. Dios es un padre amoroso, un padre que nos ama y quiere que estemos o lo sirvamos por amor. Pero entonces, por eso hablo de los profetas. Habiendo hablado, quizás a nosotros nos hablaron de otra manera. Pero hoy en día, a nosotros lo está usando a nosotros, y hay varios, ¿sí? Que estamos intentando derramar esa gracia. Por eso le decía a un pastor amigo que yo noto que las iglesias están creciendo, que hay un crecimiento. Puede ser por la crisis del país, que a veces eso hace que la persona se sienta mal y vaya a la iglesia o busque la iglesia, pero también puede ser que sea el último avivamiento de la historia, que podemos decir, quizás Dios nos está usando ahora para salvar al otro y venga el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Que Dios venga y arrebate su iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos conocen la famosa historia que Dios tarde o temprano va a venir? La iglesia, vamos a estar uno sentado a la derecha, van a estar dos durmiendo, uno será arrebatado y el otro se quedará. Terrible esa. Yo espero irme, no sé si vos te vas, pero mentira, nos vamos juntos. Un chiste. Pero es así. Entonces uno tiene esa ideología. Ahora, el Señor dice que hizo algo por nosotros, que es la salvación tan grande. Por eso quise efectuar un poquito lo que dice al principio del libro de Hebreos. Si pueden leerlo entero, leanlo, que es un librazo
con respecto a lo que hizo Cristo como sacrificio. Fue mejor que el sumo sacerdote Melquisedec, que aparece, Melquisedec, o muy parecido a lo que le pasó a Abraham cuando estaba de camino y se le aparece varón, sacerdote, sumo sacerdote, ¿no? Se le aparece y dice que Moisés le da los diezmos al tipo. Y ahí donde uno dice, ¿y cómo aprendió Abraham el diezmo si no estaba en la ley? Porque vino después, Moisés recién. Son preguntas que están ahí dando vueltas, ¿no? Y que a veces dicen, pero Abraham fue antes, porque Moisés, la tabla de la ley apareció después, la ley de los levitas y cómo se iba a manejar los levitas en el templo, ¿sí? Vino después, pero Abraham estuvo mucho antes que Moisés. Sin embargo, dice la Biblia que el tipo agarró y le dio los diezmos a este hombre, que aparece encima, no tiene principio y fin, por eso lo comparan en el libro de Hebreos a este varón Melquisedec, porque Jesús aparece, nace, muere y vuelve a irse. Pero no podemos agarrar tampoco a Jesús. No podemos agarrar y decir, sí, Jesús es esto. Algunos debaten el año que nació, si está la fecha, por ejemplo, ahora se viene la Semana Santa, ¿no? Estamos a día nada más de la Semana Santa. Entonces dice, pero es la fecha certera. Esa fue la fecha. Otros debatan, no, es la otra fecha. Es lo mismo que la Navidad. Algunos no, pero nació en marzo, otro en abril. No importa, pero vino. El tema es que vino a salvar lo que se ha perdido, ¿no? Entonces, y a veces no. Esos discusiones espirituales o de pensamiento hacen que la gente diga, sí, pero es verdad, ¿dónde nació? Y la Biblia la escribió el hombre, ¿viste que te dicen eso? Tardó 1500 años en escribirse el libro. Y 100 años, un libro que se escriba en un periodo, un libro es una cosa, ahora 1500 años y que tenga la misma línea de pensamiento acerca de los libros canónicos, o después están los libros que nos fueron canonizados, ¿no? Pero en este sentido, Dios fue muy claro en lo que dejó. Es muy clara la Biblia acerca de lo que piensa en el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es muy claro de lo que piensa y lo que tenía pensado hacer en el pasado era envío a mi hijo. ¿Sí? Eso fue muy claro. Vino el hijo y los que lo vieron dicen, no puede ser, no puede ser No lo daban por sentado de decir, sí, ese es el Mesías. ¿Sí? Porque terminó crucificado el maestro. Y después nosotros quizás pequemos en ese mismo sentido. ¿Es verdad que el Espíritu Santo me tocó? ¿Es verdad? Empezamos con esas dudas, ¿sí? ¿Es verdad que no seré que me estoy autoconvocando? ¿No seré que yo, porque yo voy a la iglesia, Dios me ama? No, Dios te ama en todo tiempo, en todo lugar. Estés en la iglesia o estés en tu casa. Dios no deja de amarte. ¿Estamos? Bueno, y dice, ahora, vamos al capítulo 2. Mismo de Hebreos, que dice, una salvación tan grande. Por tanto, versículo 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hasta ahí, un ratito. Noten que es necesario que atendamos, ¿sí? Primero lo que hemos oído. ¿Qué aprendimos de Dios en este periodo? Sea que naciste en cuna cristiana, o sea que recién quizás hace un mes que empezaste las cosas de Dios, o 2 semanas, ¿qué es lo que venís oyendo acerca de Jesús? Es importante que atendamos a lo que vimos. ¿Por qué? Porque según lo que vimos, después lo pensamos, después accionamos. Funcionamos así. Yo pienso algo, escucho algo. Por eso Adán y Eva pecaron. Ellos pecaron ¿por qué? Porque la serpiente agarró y le dijo, ¿qué te dijo Dios acerca de eso? Y vas a ser como Dios. Inclusive le usó la media verdad. Porque le dijo, del árbol del bien, sí, comerás y sabrás el bien y el mal, pero le dice, y seréis como Dios. Eso es una mentira, no iban a ser como Dios. Si iban a conocer el bien y el mal. Entonces usó una media verdad. Entonces ellos pensaron, hizo la pregunta, la tipa se quedó pensando y dijo, así como. Pero primero arranca, el pecado funciona así también.
pensamos algo, pero será capaz que Dios no me castiga si me mando esta. Dios no voy a pecar. Entonces pensamos, vemos que podemos, lo hacemos y después recién consumado, uno cuando consume empieza a ir la muerte espiritual. Así funciona el pecado también. De acuerdo a lo que pienso, eso es. Por eso dice que es importante que atendamos a lo que venimos oyendo acerca de Jesús. La gracia, el favor, el amor, la misericordia. ¿Qué capacidades yo puedo llegar a tener en cuanto a esa gracia? ¿Cómo puedo ayudar yo al Evangelio? Por eso predicamos, por eso hacemos el evangelismo, porque estamos intentando llevar almas a que se salgan. Entonces, pero es importante atender a lo que escucho, porque si no por eso dice que nos deslicemos. Porque ¿qué es deslizarse? Es como que te vas moviendo de a poquito del lugar. O sea, estás acá y de tanto que no estás pensando, estás enfocado o reenfocado en lo que Dios quiere, y como que cualquier cosa te viene bien. Cualquier cosa. O sea, puedo estar acá, mañana allá, y te da todo lo mismo. En cambio, cuando vos estás recibiendo lo que Dios tiene para vos estás enfocada. No te deslizás, no te que te vas de a poquito. Deslizarse como que estás acá y de buena primera te vas yendo solito. No es que te empuja. Una persona me dijo hace poco que como que a veces la iglesia la saca, ¿viste? Como que te hacen todo para que la echen, ¿viste? O que lo echen, ¿no? Hay como todo un sistema de diciendo, no, hacen que me vayan. Y a veces no es así. A veces nosotros mismos nos fabulamos las películas o nos metemos en una idea de decir este pensamiento y eso nos hace deslizarnos y alejarnos sin querer de las cosas de Dios. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando estamos lejos. Noten el hijo pródigo, por ejemplo. El hijo pródigo tuvo el pensamiento de decir, pero si tengo los bienes de papá, me la malgasto, hago todo lo mío y me va a ir bien en la vida. El tipo jamás pensó que iba a estar comiendo con los chanchos. El hijo pródigo. La historia del hijo pródigo es eso. Ni idea tenía. No tenía pensado que se iba a comer junto con los agarrobos de los chanchos. No tenía ese pensamiento. Pero sin embargo, cuando él hace el pensamiento, acciona, le pide el favor al padre, cuando de buena primera se ve comiendo con los chanchos. Y ahí dice, pucha, pero si los siervos de mi papá comen mejor que yo, que estoy peleando acá con unos chanchos que no me dejan comer. Y dice que vuelve a la casa del padre. Pero ¿cuándo se da cuenta? Cuando ya estaba en el chiquero. Y así funciona nuestra mente de pecado. Recién cuando nos damos cuenta, si la cosa de Dios yo estaba bien, pucha. Si yo con Dios estaba fenómeno. Por lo menos tenía paz, quizás no tenía la economía que sí dice el hijo que tomó en la mano. Quizás no tenemos esa economía, pero por lo menos la paz. El Espíritu Santo, la presencia de Dios es una riqueza que muchos tienen el dinero en la mano, pero no tienen lo que el Espíritu Santo puede dar, que son los dones, los talentos, la fe, la paciencia, la templanza, la bondad, el amor, la misericordia. En fin, tiene un montón de cosas el Espíritu Santo para darnos. Somos ricos en ese sentido, ¿sí? Entonces, pero hay gente que se desliza de a poquito. De buena primera se va de la iglesia y vos decís, ¿pero en qué momento te fuiste? A nosotros, uno de los primeros casos que tuvimos acá era una persona que estaba muy cerca nuestro el año pasado. Entonces, de buena primera, fue un jueves estaba limpiando la iglesia acá. Al sábado ya se había ido de la iglesia, se fue a otra congregación. Y fue un balazo de agua fría para mí, mi esposa, a mí me partió, fue la primera vez porque no lo vi venir. Se da cuenta de Raquelita, ¿no? Te voy a usar ejemplo. Que es una persona que hace rato está con nosotros, ministra, viene hoy y mañana no viene más. Eso no es un balde de agua fría. Porque no es que te va avisando, che, ya estaba el pensamiento, quizás estaba acá, pero ya estaba con el pensamiento, ya no estaba acá. Estaba su cuerpo, estaba acá, pero su mente, su acción estaba en otro lado. Entonces, y a veces, ¿cómo te puedo decir? Que una persona no es sincera, de decir, che, me pasa esto y esto, no me gusta esto y esto, porque no somos la iglesia perfecta. Voy a tener horrores escriturales, horrores, no sé, falencias, un montón de cosas. Y sin embargo, las personas que hacen, no, por miedo no digo,
No, me da vergüenza. ¿Cómo le voy a decir? Y en esa vergüenza, y en ese no decir, el diablo ¿qué hace? Va trabajando. Hace su laburo, encima es mentiroso desde el principio de la conferencia. Entonces te dice media verdad. ¿Viste el pastor no te saludó? Claro, no te saludó, pero ¿por qué no te saludó? Y capaz que estaba mirando para la derecha, y vos estabas de la izquierda. ¿Se entiende? O sea, porque son cosas naturales. Pero el diablo usa esas cosas naturales para desenfocar. Siempre, como la división, como todos los problemas que a veces hay dentro de las iglesias. Siempre hay un problema natural, que por ahí el pastor tiene una ideología, un pensamiento. Hagamos de cuenta la gracia, ¿no? Nosotros usamos mucho la gracia, el perdón, venís 20 veces, pecaste 20 veces, yo creo que Dios te va a perdonar, Dios te puede sanar, te puede restaurar, lo que sea. Pero hay otros que, y viene otra persona que dice, y se siente y está con nosotros, hagamos de cuenta que está con nosotros. Y dice, no, pero la palabra dice así, y la palabra dice así, es más legalista, ¿sí? Entonces, claro, ahí empieza la disputa entre la persona y no nosotros. O sea, la persona empieza a debatir entre ella misma, porque está luchando entre la gracia y el legalismo. Entonces ahí es donde la persona termina diciendo y tiene miedo de decirlo. ¿Por qué? Porque si se crió en una iglesia donde el pastor decía A y es A y no me importa lo que vos digas, la persona va a decir, no, al final no me va a escuchar. Sin embargo, nosotros, si vos te acercás a mí, me decís, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y yo te voy a dar mi punto de vista, y por ahí me podés llegar a ayudar. ¿Me entendés? O sea, porque la iglesia la hacemos entre todos. Yo todo el año pasado estuve armando algo. Entre todos, entre mi pastor, la gente que venía, che, estaría que hagas esto, que hagas asá, que hagas esto. Y uno va, sí, puede ser. Había cosas que sí, eran lógicas. Otras me parecieron ilógicas totalmente porque no estábamos armados para hacer mucho, ¿sí? Si uno me dice, bueno, vamos a hacer una campaña, no sé, en el estadio de la Ferrere, ¿quién va a ir? O sea, somos de 30 acá, está bien, puede ser que por fe vaya un montón de gente, pero de ahí a que pase de verdad, que estaría bueno, ¿no? Ya le entró la idea. Bueno, no me voy del tema, pero se entiende, ¿no? Que uno va mirando todas las posibilidades y la iglesia se va armando entre todos. Porque todo esto es un cuerpo, y la visión que tengo muy clara es, que siempre lo decimos, que es sinónimo de flecha, no de pirámide. El pastor dice A y todos los demás como que están sometidos. Y eso no funciona. No funciona. Si bien hay iglesias que algunas son grandes, pequeñas, lo que sea, pero para mí sentir lo que noto, los apóstoles salían y los tipos salían, y otro iba para allá, el otro para allá, para allá, para allá. Eran una flecha. Si bien estaba el otro allá, el otro allá, el otro allá, pero todos estaban haciendo el laburo que Dios nos mandó a hacer, que es salvar las almas. Ese es el enfoque que tenemos. Intentando acercarnos a esa iglesia primitiva, lo más que podamos. Entonces, por eso es importante oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios, lo cual te activa la fe. ¿Sí? Acá se entendió, ¿no? Que no nos deslicemos. Que apenas venga una idea, digamos, Señor, ayúdame. ¿Es de Dios o no es de Dios? Siempre digo que si es de Dios, te da paz. No es que te va a traer problemas emocionales. No te va a traer esos problemas de decir, no, culpa, temor. Sí, problemas emocionales, pero en el sentido de decir que sea de Dios, de verdad. Y que Él va a mostrar. Si es de Él, siempre Él paga. Todo. Si vos tenés pensado tener un negocio, y Dios se acuerda con vos, se pone de acuerdo con el Espíritu Santo, sí, es para vos, este negocio es para vos. Dios va a gestar todo, te va a conseguir la mercadería, no vas a tener muchos líos. Ahora, si de buena primera tenés muchos líos, y creo que no es de Dios, te lo digo por experiencia. Intenté tener negocio, pizzería, kiosco, todo, porque yo decía, yo con eso puedo bancar lo que es el ministerio, porque yo siempre me vi como evangelista. La verdad es esa. Entonces yo digo, puedo pagar lo que es radio, televisión, siempre me vi ahí. Entonces si tengo una buena pizzería, de lo que saque de ahí, pago mi ministerio, yo decía. Yo tenía esa ideología, hasta que Dios la tuvo que patear toda, y hice heladería, quise tener heladería, Dios las rompió todas, cada una de mis ideas. No estaban acorde a la de él. En cambio acá apenas abrimos, vino Damián, el chico que vino la primera vez, que dijo, estoy drogado y borracho, necesito de Dios.
De ahí entendí que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Yo puedo tener mi plan, mi idea, pero Dios hace como que estamos. Entonces eso es con respecto a los sueños. Pero bueno, vamos al versículo, capítulo 2, verso 18. Que dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? Noten que usa que él también padeció. No las tentaciones por ahí que cayó en el pecado, sino que padeció en el sentido de que todo el tiempo fue tentado el maestro. No solamente en el capítulo 3 o 4, cuando Satanás lo tienta, ¿sí? A ver, di que esta roca se convierta en pan. El Señor le dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente esas tentaciones que tuvo, sino las otras, que fue en momentos lo quisieron levantar como rey. Dice que en el libro de, creo que 6, de Mateo, me parece que hace el milagro de los peces, los panes y los peces. Entonces el pueblo, ¿qué quiso? Levantarlo como rey. Y Jesús se fue. ¿Por qué? Porque no era la condición de rey, no quería ese reinado humano. El humano ve y dice: sí, este tiene que ser rey de los judíos. Lo quisieron hacer rey de los judíos a él en ese momento. Pero ¿cuándo fue recién rey de los judíos? Cuando fue a la cruz. El trono de Jesús fue la cruz. Esto es un gran debate, porque acá sí me van a escribir ya algunos. Si lo escucha algún teólogo me va a decir: ¿cómo? Porque agarra Pilatos, escribe: este es el rey de los judíos. Lo escribe en latín, en griego y creo que arameo, me parece. En 3. Y dice que los judíos, en el capítulo de San Juan, el 19, dice que agarra y le dice a los judíos, le dice: ¿qué pusiste? Si este no es el rey de los judíos. Y agarra Pilatos, inconscientemente, lo que Cristo está. Y no lo cambiaré. O sea, Cristo está. Viste que a veces usamos nosotros: Cristo está. Jehová es mi socorro, es mi bendición. Viste que usamos la escritura. Lo que Cristo está, listo. Está escrito, es una promesa. Entonces Pilatos, inconscientemente, terminó siendo siervo de Dios. Porque agarró y puso: rey de los judíos. Pero ¿en qué momento? Y Jesús no dijo: no pongas rey de los judíos. Porque Jesús no es que lo agarraron, lo padeció, o sea, en el sentido que lo llevaron. A veces vemos como a Jesús que, las películas: pobre inocente, mirá cómo lo están llevando. O sea, no, si él mismo fue a la cruz. Él dio su vida por nosotros. Por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Poderoso, ¿en qué sentido? Él fue a la cruz. Porque dijo: mi vida doy, y yo la doy, y yo le tengo poder para ponerla y para quitarla. Yo mismo me la doy, de mí mismo, lo decidió él. Y en todo momento él tenía el control de todo. Sabía cuándo iba, acuérdense que cuando en la Santa Cena, él dice: mi hora ha llegado. O sea, estaba a hora de ser entregado. Él sabía que ya venía una guardia romana de 600 tipos, 600 tipos, que eso es increíble porque imagínate, 600 hombres buscando un solo tipo que está orando en un monte Getsemaní. Así, está orando y vienen 600, una guardia de 600 tipos fueron. Es una locura, literalmente es una locura decir: tanta gente para un solo hombre. Es que sabían quién era. Y él dice que cuando le dice yo soy, que está en el video de San Juan, después léalo, le dice yo soy, cuando lo viene a buscar, él dice yo soy, aquí busca a Jesús, yo soy, y dice que los 600 se arrodillaron, se tiran a tierra. Es increíble, ni a Marvel se le ocurrió esa historia, porque 600 caen de rodillas, caen ante él, porque dice yo soy. Acuérdense que el yo soy en la escritura es muy importante. Apareció en Moisés, cuando Moisés ve la zarza. Aquí, ¿cómo me voy a presentar delante del faraón? ¿Con qué nombre? El yo soy te envié. El yo soy. Y después Jesús en toda la Biblia aparece: yo soy esto. Yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. O sea, puedo tirarte para el techo porque me encanta esta parte de la historia, ¿no? Porque Jesús de Nazaret es el que controla todo. A veces lo vemos, pobrecito, cómo padeció, cómo lo llevaron. No, él estaba en control de toda la situación.
Él fue entregado. Inclusive a Pilato le dice, si yo quiero, vienen los ángeles, ¿sabés cómo te arrasan? Así fue. No es que le decía, inclusive en la cruz, estando en la cruz, a uno lo perdona, está en control inclusive de la madre, que se quedaba sola. Saben que el hijo mayor era el que bancaba una vez que murió, porque José se supone que murió mucho antes, el padre de Jesús. Entonces toma el control y le dice, madre, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. ¿Por qué? Porque la dejó a cargo, le dijo, vos te vas a hacer cargo económicamente de mi mamá. Eso es lo que estando en la cruz estaba pensando en la mamá. Algunos tienen la libertad y no piensan en la mamá de gancho, pero Jesús hasta en eso tenía control. En medio de la cruz le estaba... ¿Cuánto se pincharon? Ustedes son ama de casa. Con una aguja. ¿Te pinchaste? ¿Duele o no duele? Sí, duele una banda. Duele una banda. Imagínate un clavo acá. Ahí hay clavo. Y diciendo, hijo, madre, he aquí a tu hijo. Hijo, hasta en eso tenía control. Imagínate el poder que tiene la cruz. Por eso Él es poderoso para socorrernos. Él es poderoso porque fue tentado. En todo momento, ¿a qué? No, así me saco y me muestro como soy. El Rey de Reyes, Señor Jesús. ¿Lo pudo haber hecho? Sí. Es más, exclamó, Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Pues si supieran lo que hacen, te aseguro que no lo harían. Ni loco le pegás al Rey de Reyes, Señores, Señores. Por eso, cuando Él vuelva, aclaro como hago la acotación de cuando empecé, que la iglesia va a ser arrebatada. Muchos ahí van a decir, ay, ¿por qué no me congregué más? ¿Por qué no busqué más? ¿Por qué no me babé de esto? Porque todo ojo lo verá. Todos aquel día van a decir, sí, es verdad, era el Rey de Reyes, Señores, Señores. Algunos se van a querer matar. Nosotros, gracias. Y sigamos pensando así, por eso no nos deslicemos. Sigamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene la llave de la muerte, y cuando venga nos va a rescatar, nos va a levantar, nos va a restaurar, porque es el Rey de Reyes y es el poderoso que en esta mañana está diciendo, yo te socorro. Amén. No importa en qué prueba estés, pero yo te voy a socorrer, te voy a levantar y te voy a hacer fuerte en Él, ¿sí? Porque Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Así que un fuerte aplauso. Vamos a dar un aplauso que no viene mal. Hace rato que aplaudí, pero porque también estuve de ese lado. ¿Cuándo aplaudí? A veces me fatigan los aplausos, digo la verdad. Por eso noté que puedo hablar 10 minutos sin aplauso, porque me fatigaban, ¿no? Se cortaba la luz y aplaudía. ¿Por qué aplaudí? Se cortó la luz, está bueno. O gritan, ¡aleluya, gloria! El diablo tiene... Tranquilo, se cortó la luz, va a volver o lo que sea, pero bueno. Son cosas, experiencias que uno quedó medio traumado. Pero bueno, Dios es poderoso para socorrernos, ¿sí? En esta mañana Dios nos da... bien, tengo 10 minutos más. ¿Me dan 10 minutos más? ¿Una idea más? Sí. ¿Pensamiento más? ¿Sí? Que dice, Él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, porque la tentación va a estar en todo tiempo. El diablo no pierde tiempo en tentarnos, siempre está tentándonos, atenta contra nosotros. Encima es peor que cualquier terrorista, ¿sí? Porque saben que los terroristas que tienen siempre algo, no te vas a dar cuenta que te van a hacer algo, te das cuenta recién cuando acabaron, ¿sí? O sea, el atentado puede usar muchos atentados, el de la AMI, un montón de cosas que de verdad los tipos lo diseñaron meses trabajándolo y viendo. Pero puedo agarrar acá, se fija qué puede fallar, en qué no, y el diablo es muy astuto en ese sentido, porque no crean que la mente solamente viene del ser humano. Tan maldito puede ser el tipo que agarra y estrella un avión como el 911, por ejemplo. Qué mente diabólica, ¿no? Que uno dice, ¿cómo puede ser que sean así? Y un avión y no le importe las personas del otro lado. O sea, cómo la mente puede ser tan involucrada con las cosas del infierno. Porque así como nosotros nos metemos en las cosas de Dios y pensamos en la paz, el amor, el diablo tiene sus secuaces metidos a veces y que arranca con una tentación. ¿Qué hace David? Arranca con tentaciones. Una tentación acá y es como un atentado. Uso la famosa frase, atentado, ¿por qué? Porque él te va metiendo bombas, cosas en el medio para que tu carácter cambie.
siempre involucra, o sea, una herida, usa la manipulación, usa tu vida, cómo te fue en la vida para injertarte ¿qué? Heridas, enojo, traiciones, momentos, y que tu carácter, Luis, ¿qué hace papá? Pasan todo, ¿qué va a hacer? Y me saludan así y no le voy a saludar. Entonces, uno en esos momentos dice, el diablo usa mucho esas cosas, de heridas del pasado, y Jesús ¿qué hace? Va sanando una herida tras otra para transformarte a la imagen de Él, al diseño original, que nunca nos teníamos que haber alejado. Lamentablemente, Adán y Eva pecaron y por esa consecuencia todos caímos en la volteada. Y nacemos en pecado en nuestro vientre. ¿Sí? En nuestro vientre somos concebidos en pecado, porque como nuestra mamá pecó aquel. Somos todos pecadores. Con esa idea, y aclaro esto, porque algunos dicen, bueno, somos todos pecadores, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero algunos usan, como me pasó el día jueves que vino un muchacho acá, que me decía, sí, somos todos pecadores y estamos medio alcoholizados. Y conoce la palabra mejor que yo. Que inclusive me quiso como predicar, ¿no? No estoy de acuerdo, que tú digas. Entonces, y me dice, ¿cuántas veces Roxana me habla y yo no, viste que, o sea, mientras me está hablando yo le puedo hacer un diálogo? En cambio el muchacho fue otra manera. Y le dije, si vos te callás, nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo, yo te predico, vos me escuchás. Después, si querés, debatimos todo lo que quieras, pero estaba medio tomadito. Porque acá en el barrio tengo mucha gente que conoce la Biblia, conoce el Evangelio, conoce la gracia, y en ese conocer de pecado, de decir, total, Dios perdona. En ese Dios perdona, a veces hacemos cualquier cosa. Total, Dios me perdona. Entonces, y es fácil, no fácil, la interpretación que yo tengo acerca del pecado es que una cosa es debilidad, porque algunos dicen, no, yo tengo esta debilidad que me cuesta cambiar, no sé, sea de carácter, sea lo que sea, ¿no? Que es debilidad. Una cosa es debilidad y otra consecuencia del pecado, que son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el pecado me aleja de Dios. La debilidad me mantiene con Dios. Porque el apóstol Pablo tenía debilidad. Él dijo, un aguijón, cada tanto me abofetea, ¿sí? Un mensajero de Satanás me es enviado por el no se sabe si es una enfermedad o lo que algunos creen que era porque mató tanto cristianos, o sea, persiguió tanto a la iglesia que eso le quedó como grabado en la cabeza, que era lo que le sentía culpa, ¿no? Entonces, o sentimiento de culpa, o lo que sea. El tema es que cada tanto Satanás le hacía recordar, acordate esto, y él le pide al Señor, quítame eso. Entonces aparece la famosa frase, que es su debilidad, en esa debilidad Dios se hace fuerte, ¿sí? Entonces, pero no es que Dios se alejó, no dijo, estás en pecado. Porque el pecado es, acá el muchacho, por ejemplo, si hablamos del alcoholismo, eso es pecado de la cara china, ¿o no? No hay debate. Ninguno va a decir teológicamente, es verdad, ¿dónde está la borrachería? Sí, está, en realidad está. La borrachería, le dice. No le des tanto a la sidra, le decía. Entonces sí está, ¿no? Bíblicamente. Pero digo, que uno a veces dice, pero estoy luchando con este pecado, y a veces lo confunde pecado con debilidad. Debilidad es cuando tenemos un carácter quizás que Dios está moldeando. El carácter es lo que Dios moldea. Ahora, si yo tengo un vicio, ¿sí? Un vicio o algo visible, ahí es donde es pecado, lamentablemente, ¿sí? Porque nos encantaría que no sea algo visible. Sin embargo, lo visible a veces es lo complicado, ¿sí? El pecado, literalmente, matar. Por ejemplo, la persona piensa y agarra y mata, es recontra pecado, o roba, ¿no? Entonces, eso es pecado, y no puedo decir, bueno, si total Dios me perdona. No, sí, te perdona, pero tenés que pagar una consecuencia. Ante un error del pecado, por eso decía, ¿cómo? Si los ángeles fueron castigados de tal manera, cuando desobedecieron, acuérdense que Satanás salió era el que manejaba la alabanza y la adoración en el cielo. Entonces dice que engañó a la gran mayoría de los ángeles de allá. Imagínate si los ángeles que estaban al lado de Dios fueron engañados, ¿qué tan cerca nosotros estamos también de ser engañados? Por eso es importante que todo el tiempo estemos alerta a lo que escuchamos, lo que pensamos, si es de Dios, si no es de Dios, si es acorde a la palabra, porque Dios no te va a hacer algo dañar. Si dice, ama a tu prójimo, no vas a criticar a tu prójimo, pero Dios te dice, ama.
No vas a manipular. O sea, hacer todo acorde a lo que está escrito. Entonces no te desvías. Entonces todo el tiempo estamos siendo ¿qué? Tentados. Todo el tiempo la tentación está siempre ahí, dando vuelta. Siempre ahí. El diablo, ¿por qué? Porque no descansa. Inclusive algunos tienen pesadillas por la noche, lo que hace que el enemigo ¿qué? Te ponga miedo, temor. Tiene miedo. Porque ¿no? León rugiente, buscando a quien devorar. ¿Por qué hace el famosa frase león rugiente? Ya terminó, ¿eh? Y 12, sí, ya terminó. ¿Por qué hace la famosa frase león rugiente? ¿Qué leones rugen? No es el rugido del león del cual dice la Biblia de Jesús, ¿sí? El ruge el león, hasta hay una alabanza que dice que ruja el león, que la tierra se estremezca. Bueno, ese tema es de Jesús. Ruge el león y toda rodilla se dobla. Ya, hola hijo, se dobla toda rodilla, ¿sí? Pero el rugido de este leoncillo, que es sin dientes cuando está viejo, pero no tiene fuerza en sí. El león, cuando hablamos del diablo, no tiene fuerza en sí. ¿Por qué? Porque ¿todo bien, hijo? Ahí vuelvo, ¿eh? Entonces, papi, ¿llega algo? Buen día. Ya sé que te vas de viaje, pero bueno, preparando todo se nos muda el amigo. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque o sea, en realidad te puede rugir, pero no te puede atacar. No te puede pegar. ¿Cuántos recibieron un golpe de Satanás, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Una piña, algo? No. O espiritualmente, sintiendo. Sí, golpe así fuerte. Oh, mira. Corazón de... A ver, contame. Sí. Claro, es como al estar durmiendo, como pesadilla. Claro. Pero una pesadilla como que me estaba arrastrando. Claro. Sí, como claro. arrastrando, como el cuerpo, lo estaba como matando mi cuerpo, como que arrastrándome así. Claro, una pesadilla. Claro, sí. Bueno, a eso me refería. Una cosa era pesadilla, pero no, que estés acá, viste, caminando así, que te levantes para arriba. Algo así digo, en ese ejemplo, ¿no? No, por eso te digo, porque no nos puede tocar. Sí te puede perturbar la mente, si hacer cosas que vos sientas miedo, ¿entendés? Pero ¿quién es más poderoso? ¿No? Porque él lo que hace es que vos tengas miedo, tengas temor. Porque lo único que puede usar es el temor a él. Pero en realidad el verdadero temor, ¿a quién se lo tenemos que decir? Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que puede quitar el alma, el espíritu de la realidad es el Espíritu Santo de Dios, el que tiene control. Entonces el diablo siempre te está rugiendo así. Te da miedo. ¿No? Hacete un lugar oscuro totalmente y vos estás. Y escuchas. ¿Sabes qué? Julepe y te pega. Pero Dios es más poderoso, por eso Él es la lumbrera, nuestro fiel amigo, que no nos deja, así que creo que en esta mañana siempre necesitamos de ese socorro, ¿sí? Estamos siendo tentados todo el tiempo, podemos estar siendo tentados y caer lamentablemente, porque hay gente que cae en pecado, quizás se salió ahora y por ahí caes en pecado porque es así, lamentablemente, pero ¿quién es poderoso para socorrerte? Y termino con esto, ahora sí termino con esto. El socorro es como el padre. ¿Cuántos se sintieron sin nada, literalmente? Y vos, lo que intenta decir el escritor cuando habla de socorro es el auxilio del padre. El auxilio, el refugio. ¿Por qué? Porque en él encontramos el refugio, la seguridad, la contención, el apoyo, el amor, la misericordia. Todo eso es lo que quiere decir socorro. Cuando encontramos socorro en algo, el auxilio. El último minuto, ¿viste? SOS. Por favor, socorreme, salvame de esta. Eso es ya. Te necesito, Señor. Por eso a veces digo, cuando no sabemos cómo orar, decir, te necesito ahora, ayúdame. Y Él es nuestro socorrador. Es la persona que nos socorre, digo. Nos socorre literalmente. ¿Sí? ¿Amén? Espero que te haya gustado. Porque si te gustó, vas a ofrendar, ¿no? Así que bueno, vamos a ponerlo de pie, vamos a orar por esta palabra. Agradecer, ¿no?, al Señor que siempre que en nuestras limitaciones Él tome control y dominio, que haga su fruto a su tiempo, ¿sí? La palabra.
Así que oramos todos juntos. Señor, te damos gracias por esta mañana, por esta palabra, Padre, que he compartido. Y te pido que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a ser conscientes de no deslizarnos, de no equivocarnos, de tener la seguridad de que tú estás con nosotros, Señor, cuidándonos, cuidando nuestras espaldas, Señor, porque no sabemos qué trama el enemigo, qué pensamiento tiene.